Amén, mis hermanos. Entonces, bueno, hemos estado estudiando la carta a los Corintios. Hoy sería apenas la tercera enseñanza. Y veíamos que la primera parte de la carta de Pablo a los Corintios tenía que ver con una serie de dificultades que estaban sucediendo en la iglesia. ¿Recuerdan? Las divisiones que habían en Corintios, porque unos decían que eran de Apolos, otros de Cefas, otros de Pablo. Entonces, los primeros 4 capítulos de esta carta tratan las divisiones que estaban sucediendo en la iglesia de Corintio. Ahora veíamos que el primer remedio que Pablo daba para los corintios era volverlos al evangelio. Porque cuando nosotros volvemos al evangelio, vemos que fuimos salvos por gracia, vimos que no hay nada en que jactarnos, ni en nosotros, ni en un hombre, ni en un ministerio. Ahora Pablo nos va a mostrar otra situación que generaba la carnalidad de los corintios. ¿Y qué era lo que Pablo nos iba a mostrar en este pasaje? Que es lo que vamos a leer ahora. Que Pablo tenía un conocimiento muy profundo acerca de la sabiduría de Dios, el testimonio de Dios, la revelación de Dios, pero la inmadurez de la iglesia de Corintio hacía que el ministerio que Pablo ejercía en ellos fuera muy limitado. Entonces ese es el contexto. Vamos a ver un pasaje que nos habla acerca de la sabiduría de Dios. Y Pablo nos lo dice como diciéndole a los corintios, bueno, tengo muchas cosas que decirles, pero no se lo puedo decir por causa de su situación espiritual. Entonces, ese es el contexto. Recuerde que está en un contexto más amplio, pero aquí hay muchísimas cosas. Yo ya pasé y decía, bueno, hay tantas cosas para decir y para aprender que el Señor nos ayude. Entonces, vamos a volverlo a leer, vamos a meditarlo en su contexto y vamos a tener algunas aplicaciones para nosotros y nuestra vida cristiana. El contexto es el siguiente, 1 Corintios 2:2. Recuerde que Pablo está hablando de la centralidad de Cristo y este crucificado. Pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La iglesia comienza con una predicación fiel de Cristo y este crucificado. Ahora, Pablo hubiera podido, después de haber enseñado a Cristo y este crucificado por un buen tiempo, enseñar más cosas. Pero dice ahí en el verso 6, que fue donde comenzamos y donde terminamos la vez pasada. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, la cruz es el comienzo. El evangelio es el mensaje inicial, fundamental y prioritario que tiene la iglesia. Pero Pablo dice que, sin embargo, él podía hablar mucha más sabiduría, pero esa sabiduría estaba limitada a la madurez de las personas que escuchaban. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces Pablo en algunos lugares podía hablar cosas más profundas, más, si lo podemos decir, más gloriosas, pero no podía hacerlo en Corintio porque no había madurez. Ahorita vamos a volver a ese pasaje al final. Y Pablo nos va a mostrar cuál es esa sabiduría que él no puede hablar aquí en Corintio. Dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La vez pasada nosotros decíamos que Corintio tenía una cultura filosófica muy grande. Habían varias escuelas de filosofía en la ciudad. Entonces Pablo dice que hablamos sabiduría, pero no es esa sabiduría del mundo, ni de este siglo, ni de las personas que perecen, sino dice ahí que hablamos sabiduría en el 7 de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea que cuando Pablo decía que él podía hablar una sabiduría de Dios, él no hacía referencia a la sabiduría de este mundo. Él no hacía referencia al conocimiento humano, sino una sabiduría que proviene de Dios mismo. O sea, Pablo no está diciendo, yo hablo sabiduría, pero no la sabiduría que ustedes aprenden en la universidad. No es la sabiduría que ustedes aprenden de los científicos. No es la sabiduría que ustedes aprenden de hombres que el mundo considera sabios. Es otra sabiduría, porque los corintios se creían sabios. Los corintios vienen de una cultura de mucho conocimiento. Entonces cuando usted viene de un ambiente académico, de un ambiente universitario, usted piensa que sabe mucho.
Usted piensa que conoce mucho. Y Pablo de por sí era un intelectual. Pero Pablo dice, la sabiduría que hablamos entre los que han alcanzado madurez no es la que usted aprende del filósofo, no es la que usted aprende del griego, sino es una sabiduría que proviene de Dios mismo. Una sabiduría que no se engendró en la tierra, sino se engendró en los cielos. Una sabiduría que no se adquirió en los tiempos, sino que viene desde la eternidad. Una sabiduría que proviene de Dios. ¿Sí? Miren lo que dice ahí en el 7. Hablamos sabiduría de Dios, porque el mundo también tiene una sabiduría, ¿no? Santiago nos dice que la sabiduría del mundo es animal, carnal y diabólica. O sea, todo conocimiento que no provenga de Dios es un conocimiento producido por el hombre, por su carne, por su manera de razonar las cosas, y muchas veces es un conocimiento que también proviene del maligno, diabólico. Y esa sabiduría tiene una característica, dice Santiago: esa sabiduría es contenciosa, esa sabiduría produce orgullo, esa sabiduría produce jactancia en el hombre. ¿Sí? A veces uno pensaría que una sociedad con mayor conocimiento, con mayor educación, va a ser una sociedad pacífica. C.S. Lewis decía que la generación de comienzos del siglo XX, a través de la historia de la humanidad, fue la generación más educada. Más científicos, más médicos, más abogados, más ingenieros. La generación que más desarrolló la ciencia en toda la historia de la humanidad. Y fue la generación que produjo 2 grandes guerras mundiales. Porque el conocimiento humano no nos hace más sabios, no nos hace más pacíficos. Por el contrario. En cambio, esta sabiduría, la sabiduría de Dios, es diferente. Es diferente no solo en su origen, porque proviene de Dios, sino también es diferente por sus efectos en aquellos que la poseen. La sabiduría de Dios hace al hombre más pacífico, más amoroso, más inteligente. No es solo inteligente que sabe resolver una ecuación de álgebra, sino inteligente en el que él sabe vivir vivir la vida de manera coherente. Él sabe tomar decisiones. Él sabe distinguir entre lo falso y lo verdadero, lo malo y lo bueno, lo importante y lo que no es tan importante. Una sabiduría que tiene que ver con la vida. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Usted conoce una persona que es profesional, tiene maestrías, tiene posgrados, tiene de todo. Pero cuando esa persona va a decidir asuntos de su vida, de su familia, actúa como un tonto. ¿Usted no se ha dado cuenta? Porque la sabiduría humana no hace a las personas verdaderamente sabias. ¿Sabe qué hace una persona sabia que sabe decidir, que sabe cuidar su vida, cuidar su familia, pensar coherentemente y decidir a favor de su alma y de la eternidad? Pues la sabiduría de Dios. Entonces usted puede tener una persona que tal vez nunca pasó por una universidad, una persona que tal vez no es muy inteligente en los términos humanos, pero si esa persona tiene a Cristo, tiene temor de Dios, es una persona que sabe tomar mejores decisiones que un gran filósofo. Sí, eso es lo que Pablo nos va a hablar. Es una sabiduría distinta, es la sabiduría de Dios. Dice ahí Pablo, hablándonos de esa sabiduría: hablamos sabiduría entre los que... en el 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. O sea, otra cosa que tiene esta sabiduría es que es una sabiduría que está oculta y en misterio para los hombres. O sea, los hombres naturalmente no tienen acceso a esta sabiduría. El hombre caído, el hombre sin Cristo, el hombre sin el Espíritu Santo, como lo vamos a ver, no tiene acceso a este conocimiento.
Dios dejó este conocimiento oculto para los hombres. Dios restringió su sabiduría, su conocimiento a la mente humana. Podríamos decir, los hombres pueden esforzarse hasta por querer conocer estas cosas que Pablo dice que es la sabiduría de Dios. Y los hombres no van a poder naturalmente llegar al conocimiento de Dios. Es algo oculto. Es algo que Dios restringió. Es algo que Dios lo dejó de manera exclusiva, como lo vamos a ver ahorita, para su iglesia. ¿Sí? O sea, usted difícilmente va a sentarse a los pies de un grande científico, de un gran filósofo, de un gran maestro que no tenga a Cristo, y usted no va a encontrar la sabiduría de Dios. ¿Cómo usted se puede sentar con un hermano simple, con un hermano que no ha sido educado, con un hermano que tal vez es un ignorante en términos humanos, y él puede comenzar a hablar la palabra de Dios y usted llegar a tener un contacto con la revelación de Dios mismo y su sabiduría? Como Dios usó a Pedro, que era un pescador, como Dios usó hombres simples, también usó hombres sabios, pero no por su sabiduría, sino por gracia en Cristo Jesús, como es el caso de Pablo. Entonces dice ahí que esa sabiduría en misterio y oculta, dice Pablo ahí en el 7, al comienzo, más hablamos sabiduría. O sea, esa sabiduría que los hombres no pueden alcanzar naturalmente, que los hombres no pueden conocer por medio de la investigación humana. Pablo nos dice que Él nos está hablando esa sabiduría. Dice, hablamos sabiduría. Entonces, ¿cómo llegamos a ese conocimiento profundo y oculto de Dios? Pues llegamos a Él a través de la enseñanza de los apóstoles, ¿sí? Eso que es oculto para los hombres, eso que es oculto para la mente humana, Dios escogió fuentes de revelación, y esas fuentes de revelación o instrumentos para revelarse. Y esos instrumentos fueron tanto los apóstoles del Nuevo Testamento como los profetas del Antiguo Testamento. O sea, la sabiduría de Dios para los hombres está oculta, pero para nosotros, como vamos a ver ahora, ha sido revelada por la enseñanza de los apóstoles del Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento. Ahora dice Pablo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora Pablo nos dice que esta sabiduría ha sido apartada desde antes de todas las cosas para la iglesia como nuestra gloria, como nuestra herencia, como nuestra riqueza. Y esto es muy interesante, mis hermanos, porque Pablo nos va a decir que esta sabiduría realmente es la gloria de la iglesia. Dice ahí, predestinada antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, si hay algo que trae hermosura, si hay algo que hace diferente a la iglesia de las personas del común o del mundo, es esta sabiduría. Esta sabiduría no solo refleja la gloria de Dios, sino esta sabiduría es nuestra gloria. ¿Por qué esta sabiduría es nuestra gloria? Porque como decíamos, cuando hablamos de sabiduría no solo estamos hablando de conocimiento, incluye conocimiento, ¿sí? De por sí la palabra sabiduría los griegos la definían así. Sabiduría es el conocimiento de todas las cosas, tanto humanas como divinas, sus causas y su proceder. O sea, la sabiduría es el conocimiento de Dios, el conocimiento de la vida, el conocimiento del propósito de Dios, el conocimiento de los planes de Dios, el conocimiento del carácter de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros, sus planes, sus deseos, sus caminos. Entonces Pablo dice que esa es nuestra gloria. Definitivamente a veces la iglesia se gloria en otras cosas. ¿En qué se estaba gloriando la iglesia de Corintio?
Ah, no, que yo soy de Pablo. Ah, no, yo soy de Pedro. La iglesia se gloriaba en hombres. Y eso es una necedad, porque ¿quiénes son los hombres, cierto? Pero la iglesia se puede gloriar de otras cosas. En nuestros días, hermanos, que si usted viera el salón que construimos, o si usted viera el grupo de música que tenemos, o si usted viera, hermano, la cuenta bancaria que tiene nuestra congregación. Bueno, el mundo tiene mejores salones que nosotros. El mundo tiene más cuenta bancaria que muchos de nosotros. Si usted viera, hermano, la casa que tengo, el carro, hermano, hay gente del mundo que tiene mejor casa que usted y mejor carro que yo. ¿En qué nos podemos gloriar nosotros realmente? En conocerle y en entender. Porque saben que, hermanos, el mundo con todo lo que tiene está destinado a la condenación, al juicio de Dios, a la ira. Pero la iglesia ahora en Cristo no solo está en un estado de salvación, de justificación, de gracia, sino ahora la iglesia en Cristo llega a ser la esposa del heredero del universo, del soberano de los reyes de la tierra. La esposa en Cristo va a ser la coheredera de todo lo que el Padre apartó para su Hijo. Un reino inconmensurable, inconmovible, que no tendrá fin. Entonces la iglesia ocupa un lugar preciosísimo. Y Dios no solo tiene algo preparado para ella, mientras ella llega a ese lugar glorioso, ahora la iglesia es heredera de una revelación, de una sabiduría que hace de la iglesia una mujer gloriosa. Una mujer diferente, hablando espiritualmente, ¿no? Una mujer santa, ¿sí? Entonces la gloria de una verdadera iglesia está en el conocimiento que ella tiene de Dios y la manera como ella vive de acuerdo a ese conocimiento. La iglesia es heredera de una gran revelación que Dios nos ha dado en su palabra. Y la gloria de esa iglesia es vivir esa palabra, andar en ese conocimiento, reflejar con su vida esa gran sabiduría. Amén. ¿Sí? Nuestra gloria es en la medida que nosotros conocemos a Dios, a Cristo, sus propósitos y vivimos de acuerdo a ellos. Dice ahí, en el 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Los príncipes de este siglo no tienen esa oportunidad de tener esa revelación y esa oportunidad de vivir esa revelación. La iglesia sí. Y Pablo es bien claro. Los príncipes de este siglo no conocieron esta sabiduría. Tremendo, hermanos, porque el mundo dice que nosotros como cristianos somos ignorantes. El mundo dice que nosotros como cristianos somos personas religiosas. Esa religión es para personas simples que se dejan engañar. Esa religión es solo para los que eran borrachos y drogadictos y encontraron un medio de salir de eso. ¿Sí? Pero la escritura dice que los ignorantes no somos nosotros. La escritura no dice que los que somos insensatos somos nosotros. La escritura dice que aún el más simple de nosotros es más sabio que el mundo. Qué cosa diferente, ¿no? Dios puede ver a su hijo el más simple. Piensa en el más simple entre nosotros. Así el más simple, el que a veces tiene dificultad de leer, de entender, de orar, de buscar de Dios. El más simple de nosotros. Tal vez sea yo. Tal vez sea usted. Amén. Pero el más simple, hijo de Dios, nacido del Espíritu, redimido por la sangre del Cordero, es mucho más sabio que el hombre más erudito de este mundo. ¿Sí? Entonces no somos tan simples. ¿Sí? A veces los científicos, hermanos, investigan, estudian y llegan a la conclusión idiota, porque es una idiotez, de decir que Dios no existe. Y llega el campesino y dice, ¿cómo no va a existir? No de las estaciones, no de la estrella, no del campo, no de cómo todo esto... El campesino es más inteligente que
que el ateo estudiaba. Entonces dice, la que ninguno de los príncipes conoció. ¿Y por qué Pablo dice que ellos no la conocieron? Los príncipes hablan de las personas importantes de aquellos días. Dice Pablo, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, si los hombres sabios, aún los religiosos de la época del Señor Jesús, hubieran tenido verdadera sabiduría, nunca hubieran crucificado al Señor. Entonces lo que nos muestra, y esto es bien importante en lo que viene diciendo Pablo, lo que nos muestra quién es un hombre verdaderamente sabios, basado en este pasaje, es en nuestra actitud hacia Cristo. El mundo no puede conocer la sabiduría de Dios porque el mundo rechaza a Cristo. Porque el mundo, si estuviera en la posición de Pilato, hubiera también crucificado a Cristo. Y esa actitud hacia el gran y único Salvador, esa actitud hacia el Evangelio de Dios nos muestra que la persona es supremamente ignorante. ¿Sí? Miren lo que está diciendo Pablo. Ellos no tienen sabiduría de Dios, porque si tuvieran sabiduría de Dios no hubieran actuado así con Cristo. Y podríamos decir de aquella época y de nuestros días. Todo aquel que rechaza, blasfema y está en contra de Cristo y su evangelio es un ignorante. Es un ignorante porque no solo está rechazando la gran salvación de Dios, sino porque está escogiendo un camino de muerte para su alma. Está escogiendo el camino de destrucción. Está rechazando el único medio por el cual él puede ser perdonado, salvo y justificado de parte de Dios. Está rechazando a Cristo, y rechazando a Cristo está rechazando todo lo bueno que Dios puede ofrecerle al hombre. Entonces es un ignorante, realmente es un necio, es un ciego, es un loco, es un torpe. No sé qué más palabras podría decir de aquel que recibiendo semejante don y regalo del cielo rechaza a Cristo y su evangelio. ¿Cierto? Si ellos hubieran conocido a Cristo, tendrían sabiduría de Dios. Porque cuando una persona vuelve su corazón a Cristo, al venir Cristo a la vida de esa persona, Cristo es la propia sabiduría. ¿Sí? La sabiduría de Dios, como Pablo nos lo va a decir más adelante, es Cristo. Cuando usted rechaza a Cristo, rechaza realmente el verdadero conocimiento de Dios. Y usted va a buscar otras fuentes de sabiduría. ¿Sí? Porque ya vimos que Santiago nos dice que hay una fuente de sabiduría que es diabólica, que es animal, ¿sí? Que es carnal. Entonces ellos o el mundo no tiene la sabiduría de Dios porque el mundo está contra Cristo, crucifica a Cristo, se levanta contra Cristo. Y el rechazo de Cristo y su mensaje muestra una señal total de ignorancia de parte del mundo en cuanto a la sabiduría de Dios. Entonces, los intelectuales del mundo son ciegos espiritualmente, no tienen discernimiento, no tienen conocimiento de Dios al rechazar a Cristo. Pero nosotros, hermanos, miren lo que dice ahora Pablo en el verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Generalmente este pasaje, hermanos, nosotros lo hablamos y muchas veces lo descontextualizamos. Generalmente nosotros hacemos una aplicación futura. ¿Sí? Hermanos, la Nueva Jerusalén va a hacer cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni han subido el corazón de hombre. Pero si usted mira el contexto, Pablo no está hablando de algo futuro. Pablo está hablando de algo que ya Dios nos dio, dice ahí en el 10. Pero Dios no la reveló a nosotros.
O sea, Pablo no está hablando de una sabiduría ni una gloria futura, sino Pablo ya está hablando de un depósito que Dios ha dado. ¿Por qué Pablo usa este lenguaje hablando de la sabiduría de Dios? Cosas que ojo no vio, ni han subido el corazón de hombre, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo viene resaltando la misma idea anterior. La sabiduría de Dios no viene por el escrutinio humano. No es porque nuestros ojos están buscando algo. O no es porque nuestros oídos se han acercado a aprender algo que proviene del corazón del hombre. No. Esta sabiduría no fue captada. No fue originada por algo que los apóstoles vieron. O por algo que los apóstoles oyeron de otros hombres. Sino por algo que Dios preparó para nosotros, desde la eternidad, como decíamos ahora. ¿Y qué fue lo que preparó? Bueno, lo que veníamos diciendo, esa sabiduría que Dios iba a revelar y iba a dejar en su palabra. Y dice ahí en el 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea que la revelación y el conocimiento de Dios para la iglesia que escribieron los apóstoles vino a través de la intervención de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice que no fue algo que vimos ni algo que oímos de otro hombre, sino fue el mismo Espíritu Santo quien reveló a Dios a los hombres, guiando a estos hombres a registrar su revelación en las Sagradas Escrituras. ¿Sí estamos entendiendo toda la idea? O sea, Pablo dice, no es algo que vimos. No es que Pablo fue a la India y escuchó de los gurús. No fue que Pablo aprendió de los gnósticos. No fue que Pablo aprendió en Grecia de los filósofos. No, esto que Pablo administraba, como lo que Pedro administraba de la revelación de Dios, como lo que Daniel administraba, como lo que Moisés administró escribiendo en las Sagradas Escrituras, lo hicieron porque ellos fueron guiados, dirigidos, enseñados por el Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Dios nos la reveló. Y me parece muy preciosa esta frase. A nosotros, o sea, Pablo nos incluye a todos nosotros. Dios nos la reveló a nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu. Y Pablo explica, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu de Dios viene a mostrarnos, a enseñarnos y a revelarnos cosas que están ligadas al profundo corazón de Dios. Cosas que están en el corazón de Dios, que se gestaron en los albores de la eternidad. ¿Sí? Cosas que ni siquiera nosotros nos imaginábamos Dios había deseado, planeado y llevado a cabo para su iglesia. Y ahora el Espíritu Santo trae esa revelación a nosotros. Cuántas cosas profundas, ¿no? Cuántas cosas que el mundo ni se imagina que Dios ha preparado para nosotros que le amamos. El mundo tiene una visión muy negativa de las cosas, ¿no? El mundo, cuando uno lo escucha hablar, lo máximo que el mundo puede pensar es disfrutar por poco de tiempo los placeres temporales. Pero si el mundo entendiera, hermanos, que Dios ha creado todas las cosas con un propósito extraordinariamente glorioso, un propósito que no se compara con nada de lo que nosotros nos imaginamos, y que en ese propósito Dios desea lo mejor para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Si el mundo entendiera esas cosas, el mundo no viviría en la locura que vive. Pero no lo puede entender porque no tiene a Cristo. Y no tiene el Espíritu. Y no tiene la palabra. Pero nosotros sí tenemos esperanza.
Nosotros sí sabemos para qué hemos sido creados. Nosotros sí sabemos qué nos espera en la eternidad con Cristo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Porque éramos muy inteligentes? No, hermanos. Por Cristo, por su Espíritu y por su palabra. Por eso el cristiano, a pesar de días tan convulsionados como los que estamos viviendo, de pestes, de guerras, el cristiano sabe que ese no es el fin. El cristiano sabe que el mundo va entrando en un proceso de dolores de parto. Cada vez se van a sentir más los dolores y más los dolores. Pero todo eso va a desembocar en el retorno victorioso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano puede obedecer a Cristo cuando Cristo decía: cuando veáis todas estas cosas, erguíos, levantad vuestros ojos al cielo, porque sabed que el día de vuestra redención está cerca. El cristiano tiene esperanza, ¿no? Tal vez el cristiano no sabe mucho de física cuántica, pero el cristiano sabe de la eternidad. ¿Cierto? Tal vez el cristiano no sabe mucho de filosofía, pero el cristiano sabe las consecuencias del pecado. Sabe acerca de la salvación de Cristo. Y eso lo hace mucho, mucho más sabio. ¿Por qué? Porque Dios ha querido revelarse a nosotros por su Hijo, por su Espíritu y por su palabra. Ahora Pablo va a hacer una comparación para que nosotros entendamos qué es eso que está diciendo, que el Espíritu conoce todo lo profundo de Dios. Dice ahí en el 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pablo hace una comparación. ¿Quién conoce las cosas del hombre? El Espíritu del hombre. Usted puede ver una persona por fuera. Usted se puede dar una impresión, ¿sí? Cómo camina, cómo se viste, cómo habla. Usted puede decir, de pronto está contento, pero es un criterio muy superficial, porque es un criterio externo. Y las apariencias engañan, ¿no? Pero ¿quién conoce al hombre? Realmente el Espíritu del hombre que está dentro de él es el que sabe cuál es la realidad y la verdadera condición del hombre, que conoce sus pensamientos, su voluntad, sus emociones. ¿Sí? Él es el que conoce. Y Pablo dice que de la manera que sucede así con el hombre, así sucede con Dios. ¿Quién puede conocer a Dios, hermano? Sí. Nosotros tenemos un conocimiento, aunque nos da la misma creación de Dios, pero que es muy limitada, porque nos muestra lo que Dios hace, pero no quién es Dios, sus propósitos, sus planes. Pero aquí dice Pablo, pero el Espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo puede sondear al Padre, al Hijo, conocer al Padre, al Hijo, y no solo conocerlo, revelarnos. Dice ahí: pero Dios nos la reveló en el 10, a nosotros por el Espíritu. O sea que el Espíritu sondea, y no solo sondea, revela. Mire esa obra, ¿sí? Nosotros vemos la obra de Cristo preciosa, encarnándose, muriendo, resucitando, ascendiendo. Pero el mismo Señor Jesús nos decía: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les voy a enviar a otro, el Espíritu de verdad, el que los va a guiar a toda la verdad. Y Pablo había visto eso, cómo el Espíritu en Pentecostés fue derramado para la iglesia, y ahora el Espíritu comenzó a revelarle a estos hombres lo profundo de Dios, lo escondido de Dios, los misterios. Pablo usa mucho ese lenguaje en la carta de Corintios, en Éfeso. Él dice: el misterio oculto por los siglos. O sea, cosas que ni siquiera los judíos entendían. Cosas que ni siquiera los profetas entendían. Daniel profetizaba y preguntaba: bueno, Señor, ¿y eso qué significa? No te toca saber a ti, Daniel. Ellos hablaban y investigaban y no sabían de qué estaban hablando. Porque el misterio no se había sido revelado.
Pero cuando Cristo viene, asciende y envía al Espíritu Santo, ¡boom!, se quita el velo. Y ahora los apóstoles comienzan a entender, era de esto que Dios hablaba. Era de esto que Daniel profetizaba. Era acerca de esto que hablaba la Biblia. Tremendo, ¿no? Y toda esa revelación, dice ahí en el 10, nos la reveló a nosotros. Tremendo, ¿no, hermanos? La escritura, yo ahorita estoy leyendo en mi devocional Proverbios. Usted verá cuánto Dios habla de la sabiduría en Proverbios. Mejor que el oro y que la plata. Y dice la propia sabiduría, que sabemos que es Cristo hablando ahí en Proverbios 8. Si me buscares. Como los hombres buscan el oro, como los hombres buscan la plata, si ustedes me buscaren, me encontrarán. Dice, es la sabiduría de Dios, dice, el que me busca de temprano, me encontrará. Y yo amo a los que me aman. Porque en últimas esa revelación gloriosa es Cristo mismo. Cristo mismo revelándose y dándose a nosotros. Y dice ahora el 12. Y nosotros, y el Espíritu Santo es el que revela estas cosas, Pablo dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. O sea, Pablo está diciendo, hermanos, no se gloríen en las cosas de este mundo, no se gloríen en la sabiduría de este mundo, porque nosotros no somos de este mundo, ni tenemos el Espíritu de este mundo. Amén. Sino que nosotros tenemos, ¿qué? El Espíritu de Dios. El que proviene de Dios. Y el Espíritu viene con un propósito. Dice ahí, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, Dios envía a su Espíritu Santo con un trabajo. El trabajo de revelarnos todo lo que Dios nos ha dado por Cristo Jesús. Todo lo que recibimos como herederos. Pablo dice ahí en Efesios 1, y de verdad que esa es una oración que deberíamos hacer por nosotros y por todas las iglesias. Pablo dice que él ruega, él dobla sus rodillas a Dios el Padre para que nos dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Miren esto tan importante. Pablo ora para que Dios abra el entendimiento, la mente y el corazón de los efesios para que ellos puedan conocer a Cristo y al Padre. Y dice ahí, para que tengáis conocimiento de la supereminente grandeza de Cristo, del poder de su resurrección. O sea, para que nosotros sepamos lo que el Espíritu y el poder de Dios puede hacer en nosotros, hombres débiles. Pero la siguiente frase es tremenda, hermanos. Y para que sepáis cuál es la herencia. Mire esta frase tan importante, hermanos. Nosotros somos un pueblo que ha sido depositario de una grandiosa herencia. ¿Y por qué Pablo dice que Dios nos dé revelación? Porque algunos no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Ahí estamos a llegar ahí, porque somos carnales, hermanos. Porque en vez de estar buscando la sabiduría de Dios, procurando la sabiduría de Dios, estamos en peleas entre nosotros. Estamos en pecados en nuestra carne. Estamos orgullosos de la sabiduría que tenemos de este mundo. Y todo eso hace que en nuestra inmadurez no podamos conocer esto que nos ha sido dado. Terrible, ¿no? Que a veces nosotros podemos tener tanto e ignorarlo. Tener tanto y vivir como si fuéramos pobres. Hay cristianos que se sienten pobres porque no tienen casa propia, hermano. Hay cristianos que se sienten pobres porque no pueden viajar a tal lado. Cristianos que se sienten pobres porque no se pueden poner tal tipo de ropa. Hermano, si usted supiera lo que tiene en Cristo y lo que ha recibido en Cristo y lo que le espera en Cristo, no lloraría por las baratijas de este mundo pasajero. No es que sea pecado tener, pero tampoco es pecado no tener.
Pero podríamos decir, como decía un puritano, aún el Hijo de Dios, el que tiene a Cristo, más pobre, el más miserable, el más desdichado en términos humanos, es mucho más rico, muchísimo más rico que los millonarios de este mundo que no tienen a Cristo. Porque Él tiene salvación, Él tiene vida eterna, Él tiene esperanza. A veces cuando uno ve a una persona que tiene a todo, yo trato de hacerme esta idea, cuando uno ve a una persona que tiene a todo, pero no tiene nada, yo me siento como si estuviera delante de un vagabundo, de un miserable. Tiene todo, pero no tiene a Cristo, no tiene nada. No tiene nada. Y si usted tiene a Cristo y no tiene todo, tiene todo en Cristo. Amén. ¿Sí? El que tiene a Cristo, hermano, no se imagina lo que tiene. Tiene un tesoro, una perla preciosa que vale mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Somos herederos, hermano, de unas cosas maravillosas, ¿no? Y dice, para que sepamos, necesitamos saber, hermanos. Necesitamos saber qué Dios nos ha dado en Cristo. Amén. Y eso lo sabemos por la revelación que Dios ha dado por su Espíritu en su palabra. Lo que Dios nos ha concedido. Dice ahí en el 13, lo cual también hablamos. O sea, Pablo entiende que la iglesia es la depositaria de una sabiduría gloriosa, disfruta eso, goza su corazón en eso y habla de eso. Amén. Pero a veces no hablamos de eso, sino hablamos de otras cosas. Hermano, ¿cómo está? Uy, no, hermano, como en feria, ¿cómo está esto? Y hablando como si realmente Dios fuera malo. A veces los cristianos hablan como si Dios fuera malo. ¿Cierto? A veces los cristianos hablan como si estuvieran para... No, hermano, nosotros necesitamos conocer a Dios, conocer la revelación de Dios y hablar conforme a esa sabiduría. Pero también debemos hablar no de cualquier manera, sino mire como dice Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. El testimonio de Dios, Dios no quiere que lo demos con métodos humanos, porque en aquella época los filósofos, los estoicos eran campeones en el arte de hablar. En aquella época se practicaba el arte de la oratoria, eso la gente era... Había gente que usted le pagaba por hablar. Como hoy en día usted necesita un abogado, entonces necesita alguien que lo defienda y que lo defienda bien, que sepa hablar, En esa época usted le pagaba a aquellos hombres que eran grandes oradores. Pablo dice, hablamos, pero mira lo que dice Pablo, no con sabiduría humana. O sea, nuestro hablar no está basado en la inteligencia humana, ni en la capacidad de organizar nuestras palabras, sino cuál debería ser nuestro hablar, dice Pablo ahí. Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, hay palabras con las que enseñó el Espíritu. ¿Dónde están esas palabras? En las Escrituras. Amén. En pocas palabras lo que Pablo está diciendo que nosotros debemos hablar como conforme a las Escrituras. No podemos hablar tampoco de cualquier manera. Porque no falta el que dice, no, hay unas cosas que Dios nos ha revelado y comienza a hablar cosas raras que no están en la Biblia, ¿no? No, a veces se pone a escuchar cuánta cosa hay en internet, que tuvo una revelación y el cielo es de tal color y las casas son así, bueno, pero eso no lo dice la Biblia. Entonces, necesitamos hablar, ¿cómo? Como habló el Espíritu. ¿Cómo habló el Espíritu? Basado en la palabra, lo que Él reveló. Sino con las que enseña el Espíritu. Y mira ahora esta frase, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, no solo hablando con las palabras que dio el Espíritu, sino interpretando las cosas según el mismo Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Las cosas que están en la palabra son cosas que vienen del Espíritu y el mismo Espíritu las debe interpretar. Eso es lo que en hermenéutica nosotros enseñamos cómo la Biblia interpreta la misma Biblia.
Porque a veces uno se encuentra cosas raras entre los cristianos. Por ejemplo, un día yo escuchaba a un predicador famoso. Él decía lo siguiente: hermanos, hablándole a la iglesia, saque su ofrenda. Sacaba una ofrenda. Levántela al cielo. Esa es su semilla. Voy a leerles un versículo para que usted tenga fe. Entonces cogió la parábola del sembrador. Si usted siembra fielmente, Dios le va a multiplicar eso al 100, al 70. Porque la semilla es poderosa para dar fruto al 100, al 70. Bueno, él no estaba acomodando lo espiritual a lo espiritual. Él estaba torciendo la Biblia para manipular a la iglesia. Porque la parábola del sembrador nos enseña que la semilla no es la ofrenda. ¿Qué dice la parábola? La semilla es la palabra de Dios. Entonces, si queríamos ser bíblicos, entonces levante su Biblia. Vamos a leer la Biblia, vamos a estudiar la Biblia para que ella dé fruto en su vida. ¿Sí? Pero algunos tuercen la escritura. No saben acomodar, interpretan mal, no saben leer la Biblia. No saben entenderla. Y cuando la predican es terrible. Hermano, en algunos lugares es terrible lo que se hace con la palabra de Dios. Es terrible, la gente ni entiende la Biblia, hermano. Cogen un versículo y eso hacen y deshacen, y el versículo no quería decir eso, ni por detrás, ni por delante, ni por el lado. Entonces no solo debemos creer que el Espíritu Santo inspiró y trajo esta sabiduría, esta revelación a nosotros, sino que debemos depender del Espíritu para tener una interpretación correcta de la palabra de Dios. Acomodar las cosas, ¿no? Porque hay cosas que si nosotros no interpretamos correctamente, podemos estar torciendo las Escrituras. Pedro dice eso, ¿no? Ustedes conocen el pasaje de 2 de Pedro que dice que hay muchos que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Los indoctos, los inconstantes. Es un peligro, hermano. La Biblia es la palabra de Dios, pero en las manos de un indocto y un inconstante se puede volver un instrumento peligrosísimo. Que es lo que escuchamos en muchos lugares, ¿no? Como la gente es manipulada, abusada, engañada, y lastimosamente con la palabra de Dios. Porque aunque se entiende que la Biblia es la palabra de Dios, se tuerce. Por eso nosotros necesitamos tener sabiduría también y depender del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe cómo leer y cómo entender. Generalmente le pasa a quienes, indoctos, una persona que no ha sido enseñada, no ha sido instruida. E inconstante, la persona que casi no lee. El cristiano que nunca lee la Biblia, solo abre la Biblia el domingo que va a ir a la reunión. Y cuando abre la Biblia, el pastor llega y coge el versículo, tuerce el versículo y el cristiano lo cree. ¿Por qué? Porque es inconstante. En su responsabilidad con Dios personal no es fiel, entonces cree cualquier cosa. Y pues todavía más cuando le conviene. Que ese mensaje de hoy en día, que Dios te va a prosperar, Dios te va a dar, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar, es muy conveniente. Pero muchas veces no es el mensaje que está proveniendo de la misma palabra, una manipulación de la palabra. Ahora Pablo dice lo siguiente, ahí en el 14. Dice ahí al final, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces necesitamos tener cuidado con la revelación de Dios y acomodarla según el mismo espíritu. Dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces aquí Pablo nos sigue aclarando de por qué el mundo no tiene sabiduría. Porque el mundo al no tener a Cristo no tiene el Espíritu. Y dice aquí, el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Es más, o sea, miren lo tremendo. La revelación de Dios, la sabiduría de Dios viene por la palabra de Dios, que el Espíritu Santo guió y escribió. Y puede llegar el científico, puede llegar el filósofo, puede llegar el intelectual. Y en su orgullo, porque hay gente que es muy inteligente, ¿no? Puede llegar a la misma Biblia y comenzar a leer la Biblia muy naturalmente. Y leyéndose toda la Biblia, sin Cristo y sin el Espíritu, no entiende nada. Saca la conclusión que la Biblia es para locos. Pero el que está loco es él.
Porque para él, dice Pablo, son locura. Porque realmente, hermanos, para que nosotros podamos conocer a Dios, necesitábamos a Cristo. Necesitábamos la salvación. Y necesitábamos el Espíritu Santo. Porque cuando usted llega a su Biblia en la mañana y usted comienza a leerla, y esa palabra comienza a tomar valor, tomar sentido, a tocar su corazón, a instruir su corazón, a corregir su corazón, a llevarlo a Cristo, a llevarlo a Dios, a entender su voluntad, realmente no es porque usted sea muy inteligente, es porque el Espíritu de Dios está ministrando a su vida. Por ejemplo, cuando en este momento usted está entendiendo algo que yo estoy hablando, no es porque usted sea muy inteligente, ni yo, sino es porque el Espíritu de Dios nos está revelando cosas que son nuestra herencia como hijos de Dios. Porque, hermanos, puede haber personas, usted puede estar en un auditorio predicando a 200 personas, 150 o digamos un buen número, 190 salen diciendo tremendo, y 10 salen diciendo son locos estos cristianos, son locos de verdad, no escuchan, locos, están hablando locuras. ¿Por qué? Porque el hombre naturalmente no tiene la capacidad de entender a Dios. Le es imposible. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque hay una explicación, se ha de discernir espiritualmente. O sea, las cosas de Dios, como Dios es espíritu, tienen que tener un discernimiento espiritual, que está ligado a la iglesia, que está ligado a Cristo. Y dice el 15, en cambio, o sea, por el contrario, el espiritual, o sea, los que tienen el Espíritu de Dios, los que han madurado, los que están en Cristo, dice, juzga todas las cosas. Esa palabra se puede traducir juzgar, la traducción más exacta sería discierne. O sea, no es un juicio de poner a alguien en el estrado, sino es un juicio de que él entiende, él conoce todas las cosas. O sea, la persona que es espiritual, la persona que es hijo de Dios, que tiene el Espíritu Santo, él puede ir a toda la palabra y discernir todas las cosas. Entender las cosas, saber su verdadero valor, su verdadero significado, vivir esas cosas que él está entendiendo. A diferencia de la persona que no tiene el espíritu, el hombre natural, que no entiende, el espiritual cuando llega, entiende, discierne, aprende, es corregido, es enseñado, es ministrado. ¿Sí? Él discierne. Y esa palabra de Pablo, todas las cosas. Cosa tremenda, ¿no? Pero él no es juzgado de nadie. Esa frase ha traído mucha discusión. Porque a veces se entiende que entonces el hombre que es espiritual y entiende las cosas de la palabra, nadie lo puede juzgar. Pues no es el verdadero sentido. Porque Pablo más adelante va a decirle a la iglesia de Corinto que juzgue a un hermano, que está en un pecado. O sea, sí se debe juzgar ciertas cosas. ¿Cuál es la idea que Pablo nos da con que él no es juzgado? En el sentido de lo que venimos diciendo. Dice ahí, en cambio el espiritual juzga o entiende todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahí viene Pablo a decirnos lo que más adelante va a ver en el capítulo 4, de que la persona que está andando en Cristo, en la palabra, que tiene una vida agradable a Dios, él no debe ser juzgado por las cosas externamente, porque solo Dios va a juzgar lo que hay dentro del corazón y sus intenciones. O sea, no es que no podamos poner a prueba a un hermano, cuestionar a un hermano por su situación, sino que realmente el verdadero juicio interior de una persona solo lo va a hacer Dios cuando Dios revele las intenciones y los deseos de su corazón. Claro que hay cosas que como iglesia tenemos que juzgar. La Biblia nos enseña a juzgar pecados, nos enseña a juzgar los falsos maestros, nos enseña a juzgar, bueno, muchas cosas. Pero aquí Pablo está hablando más de ese conocimiento interior de la persona. Es un conocimiento que nadie tiene verdaderamente, sino solo Dios del hombre. Entonces dice ahí, siguiendo y terminando el capítulo, hablando del espiritual y explicando lo que él viene diciendo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá?
Es una pregunta tremenda, ¿no? En este contexto, la sabiduría de Dios nos habla de la mente de Dios, nos habla de la instrucción de Dios, y Pablo pregunta, ¿quién tiene eso? Y él mismo inmediatamente responde, nosotros. Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios. O sea, nosotros podemos conocer a Dios, su mente, su voluntad, y ser instruidos por Él, según todo lo que Pablo viene diciendo. Y además el Espíritu Santo nos da la mente de Cristo. O sea, podemos pensar como Él. Podemos recibir el entendimiento que Él tiene. Ahora, todo esto era un paréntesis, hermano. Esto es un paréntesis, ni siquiera Pablo está entrando en este asunto. Esto está en un contexto. Hasta aquí, imagínense, esta es la introducción, hermanos. Todo esto está en un contexto. ¿Cuál es el contexto? Y ustedes no pueden recibir esto. Es el contexto. Yo quisiera predicarles de todo esto, Corintios, pero ustedes no pueden recibir esto. ¿Por qué? Mire lo que dice el verso 1 del capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. O sea, el espiritual conoce esto, profundiza en esto, discierne esto. Pero ustedes, corintios, no les pude hablar de esto. O sea, todo esto está en una exhortación, hermanos. ¿Sí? Es tremendo. Porque como, claro, cambia el capítulo 2 al capítulo 3, usted piensa que cambia el tema. No cambia el tema. O sea, esta sabiduría profunda que es nuestra gloria, que nos lleva a las profundidades del corazón de Dios, no se las pude hablar, corintios, porque cuando vengo a estar con ustedes me toca solucionarles los problemas que ustedes tienen como niños. Terrible la situación de la iglesia de los corintios, ¿no, hermano? A veces uno se siente frustrado porque a veces uno quiere entrar a las profundidades, pero está solucionando problemas en la iglesia. Los niños de la iglesia están peleando los unos con los otros. Están teniendo divisiones los unos con los otros. Están apartándose los unos de los otros. Esa era la situación de los corintios. Dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, Pablo entendía que cada iglesia tenía una madurez, hermano. Por ejemplo, digamos, a los efesios no les dice lo mismo. ¿Sabe qué les dice a los efesios? A la iglesia en Éfeso, Pablo le dice, todo lo que ustedes necesitaban saber, yo no rehuí enseñarles. Les enseñé todo el consejo de Dios. Ya estoy limpio, dice Pablo. Todo lo que tenía, todo lo que sabía, se los enseñé. En cambio a los corintios dije, no pude. Con ustedes no pude enseñar. Porque ustedes son niños. Ustedes son carnales. Cambió los efesios. Si usted mira la iglesia de Éfeso, por lo menos al comienzo, después tuvo una caída tremenda. Apocalipsis no lo dice. Pero al comienzo la iglesia de Éfeso, una iglesia que recibió la palabra, dio fruto, maduró. ¿Y esto qué nos enseña? Porque eso también tiene lecciones para nosotros. No estamos diciendo que los hermanos acá sean la iglesia de Corintio. Ni tampoco estamos diciendo que los hermanos acá sean la iglesia de Éfeso. Ustedes sabrán. Pero lo que sí es cierto es que la palabra de Dios nos muestra que la revelación de Dios va a depender mucho de nuestra madurez, hermano. Mucho de nuestra madurez espiritual. Mucho del estado de la condición espiritual de la iglesia. A mí me preguntaron una vez, hermano, pero es que yo llevo 15 años de cristiano, yendo a una iglesia, y ahora llego a la conclusión que nunca me predicaron la palabra. Nunca me la predicaron con verdad, con profundidad, con revelación, con entendimiento. ¿Por qué? Bueno, eso habla de una condición espiritual. Dios no abre su palabra, Dios no trae revelación en un ambiente carnal, en un ambiente de inmadurez, en un ambiente superficial, en un ambiente problemático, como estaba sucediendo aquí con los corintios. Mire cómo comenzaba el pasaje. Volvamos ahí al versículo 6 del capítulo 2.
hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hay cosas de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, que las personas no van a poder sobrellevar a veces. El mismo cristiano a veces no va a poderlo sobrellevar. El autor de Hebreos hace la comparación de la leche espiritual y el alimento sólido. Y también le dice a los hebreos, yo quisiera hablarles más cosas, pero no pude hablarles porque ustedes son niños y solo pueden tomar leche. Y si usted coge un bebé y no le da leche, en vez de eso le da por ahí un pedazo de carne viendo, usted lo mata. Lo mata, lo ahoga. Y a veces, hermanos, nosotros debemos entender, por ejemplo, los nuevos creyentes, hermano. Hay muchos hermanos que son nuevos creyentes. Y los hermanos dicen, hermanos, que yo quisiera saber esto y entender esto. Ya llegará la hora, tiene que madurar un poco más. Hay cosas que usted no va a entender hasta que usted no madure en ciertas áreas de su vida. Hay cosas que usted no va a entender hasta que usted no trate con ciertos pecados, por ejemplo. Hay cosas que usted no va a entender hasta que usted no perdone a su hermano. Es que eso es simple en la vida cristiana, mi hermano. Si usted no perdona, va a seguir amargado y nunca va a entender lo que es el propósito de Dios. O sea, hay cosas que están muy limitadas en nosotros si somos personas inmaduras, si somos personas carnales, si somos personas divisivas, si somos personas que estamos andando más en la carne que en el espíritu. Como usted también se va a dar cuenta que hay hermanos que en la medida que ellos se van madurando, se van santificando, como que Dios abre cada vez más la puerta a la revelación de su palabra. Entran a asuntos más profundos, más claros, más gloriosos, más, ¿sí? Pero depende mucho de la realidad espiritual de la iglesia. ¿Por qué tenemos en general un cristianismo tan ignorante de la palabra de Dios? Por la realidad del cristianismo. Cristianismo carnal, un cristianismo dividido, un cristianismo mundano, un cristianismo saturado de pecados graves y serios, hermano. Un cristianismo de mucho escándalo y tropiezo. Los mismos, en nuestros días los mismos pastores son muchos charlatanes, muchos abusadores, muchos engañadores, muchos aprovechándose de la iglesia. Entonces, ¿usted cree que en un ambiente así Dios va a abrir su palabra para que fluya? No, hermanos. Entonces, a nivel personal, a nivel general, pero también a nivel local, Dios va a ir trayendo su palabra en la medida que nosotros necesitamos. Y eso también lo debemos discernir los que enseñamos. Porque a veces me acuerdo, hace algunos años yo decía, hermanos, vamos a estudiar Apocalipsis aquí, Daniel, juntos. Cuando comencé a preparar los mensajes, el Señor me dijo al corazón, la iglesia no está preparada para escuchar eso. Te va a ahogar esos niños. Entonces paré y dije, no, vamos a hablar del evangelio, vamos a hablar de los fundamentos de la vida cristiana, cosas básicas. Porque a veces uno también tiene que discernir, ¿no? Pablo sabía eso. Imagínese lo que decía Gerson cuando le enseñó la panorámica acá de Corintios. Imagínese esta iglesia dividiéndose porque se creían unos más sabios que otros. Si usted trae una carta que no trata problemas, sino una carta más bien de cosas profundas, se siguen dividiendo y se vuelven más orgullosos por el conocimiento. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace Pablo? No, primero tratemos los problemas, pues somos niños, entonces vamos a tratar los problemas como niños. ¿Cierto? Y a veces uno tiene que llegar a lugares donde uno dice, hace poco estuvimos en un lugar, se dio un mensaje precioso, hermanos. Una cosa profundísima así de la palabra. Pero la sensación con la que yo quedé, yo dije, o sea, para mí fue muy impactante el mensaje. Pero yo miré a los hermanos con los que estábamos ahí y dije, no, aquí ese mensaje no, la iglesia no soporta ese mensaje. Porque es como usted hablarle de la administración, de la economía, a un niño chiquito que ni trabaja. ¿Me hago entender? Entonces a veces la revelación tiene también que ir de acuerdo a lo que podemos soportar. A veces Dios necesita hablarnos es... Un hermano me decía, pero hermano, ¿por qué tanto pecado? ¿Por qué tanto de pecado y qué pecado? Ay, mi hermano, ¿por qué será? Eso es lo que necesitamos oír. No es así. Que la división. Pero ¿por qué es lo que necesitamos oír? Que la familia, que el matrimonio, es lo que necesitamos oír, hermanos. ¿De qué nos serviría entrar por allá en profundidades que son gloriosas?
que hay ambientes para hablarlas, pero a veces no podemos sobrellevarlas. ¿Cierto o no es cierto? Hermanos que nos dicen, no, mejor sentémonos, tomemos leche, aprendamos de nuestra inmadurez y crezcamos. Y Pablo sabía eso. Entonces Pablo termina ese capítulo, es como un paréntesis muy glorioso. Yo creo que el paréntesis está para enseñarnos que hay algo mucho más allá. Que en la medida que vamos madurando podemos llegar a entender muchas más cosas. Porque la revelación de Dios es... Pero también debemos saber que tiene que ir de acuerdo a nuestra realidad. Entonces Pablo ahí termina y después nos va a explicar qué es eso de carnalidad entre ellos. Pero por lo menos ahí ya sabemos porque el contexto son las divisiones. Entonces Pablo dice ahí, de manera que yo, hermanos, Pablo les dice, hermanos, yo hubiera querido, pero me tocó, yo decidí no hablarles como espirituales. Porque si les habla como espirituales también los engaña porque están en la carne. No puedo hablarles según su necesidad, su situación. Ese versículo yo pienso que... Imagínense cuando Pablo escribió la carta, hermanos, vamos a leer que Pablo mandó una carta para nosotros. De manera que yo quise hablarles como espirituales. Pero no pude. Como ofensivo Pablo, ¿no? No, pero era la verdad. Y la verdad a veces es un poco ofensiva en el buen sentido, ¿no? La verdad entra ya en nuestra situación. No pude hablarles como a espirituales, como a carnales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que lo que Pablo nos está hablando en esta carta y lo que nos va a hablar más adelante son situaciones, hermanos, que son para niños carnales, para niños espirituales. Yo les decía al comienzo, ¿no? Esta carta es muy para el cristianismo de nuestros días, hermano, porque nuestro cristianismo ha sufrido una decadencia, donde hay mucha carnalidad, donde hay mucha inmadurez. Entonces son muy actuales estos temas. Muy actuales, por la condición en la que nos encontramos. Dice ahí, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, en el pasado no pudieron y ahorita tampoco. Y eso ya es un problema, porque la niñez espiritual es parte de una etapa de la vida cristiana normal. El que se convierte, está comenzando, ¿es normal que sea niño? Sí. ¿Es normal que tenga inmadurez? Sí. ¿Es normal que sea carnal en algunos sentidos? Normal, como cuando usted ve a un niño llorar, un niño hacerse en el pañal, un niño tomar leche. Eso es normal, es una etapa de la vida. El problema es cuando usted es un niño y vuelve a los 3 años y sigue las mismas niñerías, ¿no? Y vuelve a los 6 años y sigue siendo niño y carnal. Tanto que la epístola a los Hebreos dice, ustedes ya deberían ser maestros. Pero tengo necesidad de volverles a decir las mismas. Ahí ya es una cosa seria. Ya hay una deficiencia, hay un trauma en el crecimiento de esta iglesia. Los hermanos ya debieron haber sido hermanos maduros, que enseñen y todavía están aprendiendo. Corintio tenía eso. Pablo Pablo les había dedicado tiempo a estos hermanos. 2 años con ellos, trabajando. Visitas, enviando a sus colaboradores. Pero esta iglesia no creció en madurez, sino creció en carnalidad. Entonces lo que vamos a ver es una serie de asuntos para niños espirituales. Ya lo hemos venido hablando, ¿no? Una serie de asuntos que van a continuar, que nos enseñan a nosotros. ¿Esto tiene advertencias para nosotros?